Buenas tardes. Muy buenas tardes. La Biblioteca Nacional, la Escuela de Estudios Generales, la Cátedra Enrique Macaya de la Universidad de Costa Rica y el Instituto de Formación y Estudios en Democracia del Tribunal Supremo de Elecciones le dan la más cordial bienvenida a la 12ª conferencia del ciclo Camino a la celebración del Bicentenario de Centroamérica. Este ciclo inició en marzo del 2020 y se extenderá hasta diciembre del 2021 con una conferencia mensual. Esta tarde tendremos la primera actividad del año 2021, la conferencia Las Independencias de México y Centroamérica, las cuestiones implicadas por el doctor Arnaldo Moya Gutiérrez, académico y catedrático de la Universidad de Costa Rica. Un agradecimiento a la máster Carolina Mora y al doctor Vladimir de la Cruz, gestores de este ciclo de conferencias, a la Escuela de Estudios Generales, al doctor Hugo Picado, director del IFET, y a sus funcionarios, y a la biblioteca y a los compañeros de la Biblioteca Nacional que colaboran con la actividad. La conferencia será grabada y estará disponible también en el Facebook Biblioteca Nacional Costa Rica, donde también podrán encontrar las 11 conferencias anteriores. Un especial agradecimiento a todos ustedes que nos acompañan esta tarde. Muchas gracias y le doy la palabra a la máster Carolina Mora. Gracias. Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan en esta actividad, la primera de este año 2021, año del Bicentenario de la Independencia, y la conferencia del ciclo que tenemos con la Biblioteca Nacional, Camino al Bicentenario de la Independencia de Centroamérica. Para la Cátedra Libre Enrique Macaya Laman de la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica, es un honor iniciar este año con la conferencia Las Independencias de México y Centroamérica, las cuestiones implicadas, que dictará el doctor Arnaldo Moya. La Cátedra Macaya, que representa la Comisión del Bicentenario de la Independencia de Centroamérica de la Escuela de Estudios Generales de Costa Rica, tiene a cargo la organización de diversas actividades conmemorativas de este evento. En esta aventura académica nos hemos aliado con varias instituciones estatales como la Biblioteca Nacional y este proyecto Camino al Bicentenario, por lo que agradecemos nuevamente a la directora Laura Rodríguez el apoyo y su equipo de trabajo, lo mismo que a Vladimir de la Cruz, gestor de este proyecto, y por supuesto a Hugo Picado, director del Instituto de Formación y Estudios en Democracia y FED del Tribunal Supremo de Elecciones, y a todo su equipo de trabajo por su invaluable colaboración. El objetivo de estas conferencias ha sido el de contextualizar el proceso de independencia de Centroamérica. Hoy invitamos al doctor Moya Gutiérrez, a quien paso a presentar. Arnaldo Moya Gutiérrez es doctor en Historia por el Colegio de México, catedrático e investigador de la Universidad de Costa Rica, docente de la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica. También ha sido docente en el pregrado y el grado en la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica. Impartió también lecciones en el posgrado de Artes de esta misma universidad y ha impartido lecciones de grado en la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional Autónoma de Heredia. Ha escrito varios libros y artículos sobre identidad histórica de los costarricenses y sobre cuestiones artísticas y culturales, y ha contribuido a la defensa del patrimonio construido a nivel nacional e internacional. Sus últimos libros han sido uno sobre el porfiriato, que pone en valor la arquitectura del régimen, y el más reciente sobre el Cementerio General de Cartago en su bicentenario. Actualmente se desempeña como profesor y representa a la Universidad de Costa Rica en la Junta Directiva del Museo Calderón Guardia. Muchas gracias. Entonces, pues buenas tardes a todos. Agradezco mucho a Carolina Mora y muy especialmente también a Vladimir de la Cruz
y al doctor Hugo Picado, por supuesto que también. Empecemos entonces escudriñando el título de esta conferencia. ¿Por qué las independencias de México y de Centroamérica? Bueno, primero, porque eran más los factores que nos unían que los factores que nos separaban. Segundo, porque la historiografía y los americanistas han tenido una tendencia a poner énfasis en las independencias de México y de América del Sur, y ese apéndice geográfico que es Centroamérica queda un poco colgando. Tercero, porque el destino de Centroamérica estuvo más de una vez asociado al del antiguo virreinato de Nueva España. Y cuando no estuvo asociado, nos queríamos asociar, digamos, más estrechamente, ¿verdad? Para nadie es un secreto que en algún momento de su historia Costa Rica dependía absolutamente de la provincia de Nicaragua, y que con León era la sede de la cuestión eclesiástica, pero también de la cuestión jurídica, ¿verdad? Y que, bueno, pues Costa Rica tuvo una gran dependencia, pero que si no se podía resolver en León la cuestión jurídica, se resolvía en Guatemala, y si en Guatemala no se resolvía, se resolvía en Ciudad de México, como le tocó al doctor Curly. Ok, bueno, la cuarta sería que por qué no se puede obviar que al perder México, el Imperio Español perdía a la joya de la corona. Eso es, digamos, uno de los motivos fundamentales que me lleva justamente a valorar la intervención nuestra esta tarde. Y quinto, porque Centroamérica, después de declarar la independencia, creyó por un instante que podía unir sus destinos al imperio de Iturbide. Eso también es una, digamos, es una razón importante, y lo vamos a tratar de escudriñar en esta nuestra presentación de esta tarde. Bueno, entonces ya tenemos exactamente por qué la independencia de México y de Centroamérica, ¿verdad? Como cuestiones capitales de la conferencia de esta tarde. Ahora hablemos de las cuestiones implicadas. De los estudios sociales en primaria y secundaria, recordamos los llamados factores exógenos y endógenos que habían conducido a los procesos de independencia de la América colonial, o de Hispanoamérica, mejor dicho, ¿verdad? Entonces hablábamos de la Revolución Norteamericana y de los derechos del hombre, procesos que se dieron a fines del siglo XVIII, ¿verdad? Que tienen que ver con ilustración y que tienen que ver con factores determinantes, ¿verdad? Para la contemporaneidad, porque si hablamos de historia contemporánea, pues se inaugura justamente en las postrimerías del siglo XVIII, pero sobre todo no son solo factores políticos, sino que tienen que haber también factores económicos y, si queremos, de naturaleza social, como es la revolución industrial, que esa revolución industrial inglesa, que empieza en Inglaterra, ¿verdad? Va a articularse justamente ya no solo a movimientos políticos, económicos y sociales, sino que va a ser determinante en esta modernidad. Bueno, entonces la Revolución Francesa, 1789, y todo lo que sigue a la Revolución Francesa hasta que se consuma el hecho napoleónico, ¿verdad? Cuando hablamos del hecho napoleónico, del episodio napoleónico, no olvidemos que son exactamente 6 años, ¿verdad? Otra de las razones sería la oposición, ¿verdad? Que digamos es una oposición que se ha valorado suficientemente, la oposición entre criollos y peninsulares. Pero cuidado, no es solo la oposición entre criollos y peninsulares, porque también ellos podríamos encontrar algún tipo de alianzas, ¿verdad? Como la que se da en México justamente, en el momento de la insurrección de Hidalgo, que es una insurrección que en realidad es contra los gachupines, ¿verdad? O sea, básicamente contra la gente blanca, contra la gente que ejercía el dominio y que ha ejercido el dominio durante los 3 años de vida colonial o de vida virreinal, que sería más oportuno decirlo, ¿verdad? Pero además, no debemos olvidar la suerte que corren los mestizos, las castas, los indios y los negros. Eso también es fundamental para cualquier tipo de explicación histórica en el proceso de independencia. Los factores mencionados tienen un peso incuestionable, eso no lo dudamos. Pero ahora se trata de que la historiografía ha escudriñado territorios más vastos que deben tomarse en cuenta, como los espacios públicos, los debates históricos y la opinión pública. Digamos que esto que acabo de mencionar, estos 3 factores son novedosos, pero son novedosos a partir de fines del siglo XX, ¿verdad? Por lo menos en México, esto ha renovado completamente los estudios sobre la historia política, sobre la historia cultural y sobre la
historia intelectual. Extensa es la historiografía que se ha vertido sobre el problema que nos ocupa, aunque las mayores contribuciones son, en verdad, recientes. En el libro clásico de John Lynch, esto no es o sea, estoy yendo de atrás hacia adelante, ¿verdad? El libro de Lynch no es un libro reciente, es un libro que salió a la luz en inglés en 1976 y salió a la luz en Londres. El clásico de John Lynch se llama Las Revoluciones Hispanoamericanas 1808-1826. Las revoluciones que se consignan en el libro de Lynch van a ser básicamente las del norte de Sudamérica y el sur de Sudamérica, ¿verdad? Como todos sabemos, fueron revoluciones de independencia a sangre y fuego, algunas lideradas por Bolívar, otras lideradas por los capitanes de la independencia, digamos, del Mar del Plata y de Chile, etcétera, etcétera, ¿verdad? Venezuela tiene una participación muy importante, Colombia, cuando no es Colombia, también tiene una participación sumamente importante, pero esto no es tema de esta conferencia. Lo único que tenemos que guardar en nuestra memoria, en nuestro disco duro, es que mientras en México, ¿verdad?, se estaban librando combates a sangre y fuego por la independencia, en América del Sur también existió su parangón, ¿verdad? Que si en México se clausura todo el episodio, o el proceso más bien de independencia, proceso como tal, ¿verdad? En 1821, en América del Sur no se va a consumar sino hasta 1825. Eso tengámoslo, pues, a la vista, ¿verdad? El afamado autor en la bibliografía, me refiero a John Lynch, en la bibliografía comentada, que esta es, digamos, bibliografía comentada es uno, digamos, de los mejores recursos que utiliza el historiador, pero también se utilizan en otras ciencias sociales, ¿verdad? Ya no solamente aparece al final del libro una bibliografía que tenga que ver con diferentes aspectos de la obra, ¿verdad? Bibliografía citada y a veces no tan citada, sino que es una bibliografía comentada. Esa bibliografía comentada, pues nos conduce a valorar exactamente cuáles son las fuentes utilizadas por determinado autor para sus argumentaciones, para sus debates y para instaurar, qué sé yo, lo que se llama la historiografía propiamente. Entonces, en la bibliografía comentada de esta obra, en la parte dedicada a México y América Central, le dedica a América Central, son como 2 páginas y media, lo que tiene toda la bibliografía comentada, pero a la América Central únicamente le dedica el último párrafo. Y vean ustedes, ya no solo le dedica el último párrafo, sino que los americanistas que ahí se citan, digamos, son americanistas extranjeros, del otro lado del Atlántico, ¿ok? A su vez, Lynch, al mencionar a Centroamérica en este párrafo final, lo que dice es que la independencia de Centroamérica, lo cito por supuesto, la independencia de Centroamérica duplicó muchas de las características de la lucha mexicana y se convirtió también en una reacción conservadora contra el débil imperio español. El libro salió a la luz en 1976, como ya lo dije, y hoy, 44 años después, podemos argumentar lo de la reacción conservadora, porque se dio, y digamos se puede confirmar, ¿verdad? Pero el parangón que se establece con la lucha mexicana por la independencia, eso no tiene sustento. Bueno, no olvidemos que fue un libro que salió hace 44 años, ¿verdad? He aquí mi comentario. Quizás Lynch encierra en su argumento el problema más candente que exhibían los americanistas al otro lado del Atlántico. En tanto, Centroamérica era, según su óptica, un apéndice, en el mejor de los casos, del Virreinato de Nueva España, y en el peor, una entidad olvidada e intrascendente del Imperio Español. No obstante, esto lo subrayo, ¿verdad? No obstante, en lo relativo a México, la investigación de Lynch sigue siendo pionera y ofrece una estupenda síntesis de la guerra de independencia mexicana. En Lynch vamos a encontrar uno de los primeros intentos de ofrecer una visión integradora del proceso de las guerras de la Revolución de Independencia en toda Hispanoamérica. Para este autor, el epítome revolucionario no es sino México. Ya, sí, claro que trata la revolución en Sudamérica, en la parte norte y en la parte sur de Sudamérica, pero el capítulo final está dedicado a México, ¿ya? Y el epítome es la consumación de la revolución de independencia.
Esto lo vamos a tratar, digamos, un poquito más profundamente, ¿verdad? Como todos ustedes saben, la guerra de independencia o la revolución de independencia en México se inaugura en 1810 con el grito de Dolores y la consumación no se da sino 11 años después. 11 años de lucha que terminan exactamente con la reafirmación de la propuesta conservadora de Iturbide, ¿verdad? Esto pues lo mencionan varios autores, lo mencionan también mexicanistas, lo mencionan mexicanos, ¿verdad? Que es un asunto también bastante importante. Y bueno, es parte de la historiografía y del gran debate contemporáneo con respecto a la independencia, que bueno, ya ustedes saben también que el bicentenario mexicano que ellos celebraron en el 2010, pues tiene que ver con desarrollos muy importantes con respecto a estos asuntos. 10 años después del libro de Lynch, en 1986 justamente, aparece el libro de Tulio Alperin Dongui, un clásico de clásicos, ¿verdad? Se llama Historia Contemporánea de América Latina. La mayoría de los estudiantes de historia de la Universidad de Costa Rica que hicieron su ingreso antes del 80 y después del 80, pues obviamente tuvimos que leer la historia contemporánea de América Latina. A mí me tocó con doña María de Lines, no lo voy a olvidar. Digamos que en algunos de nosotros, Tulio Alperin Dongui, que después conocí en el Colegio de México, pues signó profundamente, ¿verdad?, los estudios históricos y la idea de esa historia integradora de la América Latina desde el pasado colonial, desde el legado colonial, ¿verdad?, hasta la contemporaneidad. Bueno, entonces la historia contemporánea de Tulio Alperin Dongui se abre con los capítulos dedicados al legado colonial y a la crisis de la independencia. Para Tulio Alperin Dongui son puntos claves en sus argumentaciones. Primero, la reformulación del pacto colonial con las reformas borbónicas, aunque señala que fue poco exitoso y que caducó, y que además fue un nuevo pacto colonial el que se va a hacer presente, ¿verdad? Y ese nuevo pacto colonial ya no va a ser con España, sino que va a ser con la metrópoli industrial, o sea, con Inglaterra. ¿Será ese corolario de la lucha de independencia? O sea, ese pacto colonial que se establece con Inglaterra. Recuerden ustedes que también hay un libro sumamente interesante de Tulio Alperin Dongui que se llama Hispanoamérica, después de la independencia, en donde dice que justamente desde Veracruz hasta la Tierra del Fuego, las principales casas y los principales negocios están en manos de ingleses, ¿verdad? Entonces, eso pues adivina un poco cuál era el sentir y cuál era el pulso de aquellas sociedades hispanoamericanas inmediatamente después de que abandonamos la gravitación española. Número 2, la eficacia administrativa que se quiso salvaguardar a la postre vulneró la administración imperial. O sea, que ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo ilumine. Los grupos dominantes latinoamericanos, hispanoamericanos, no querían sentirse tan controlados por la metrópoli. O sea, en la medida en que, bueno, existían las leyes y existían todos los códigos de comercio, etcétera, etcétera, solamente si no estaban en crisis, ¿verdad?, se podía comerciar con las mismas colonias o con la metrópoli, pero la crisis de la independencia indujo a España a liberar esos, digamos, esos acuerdos, ¿verdad? El número 3 sería que para entender el punto B hay que saber que la invasión de la península por Napoleón, las sesiones de Bayona, el constitucionalismo de Cádiz, no iban a abonar la reacción del poder real, porque es cierto, ¿ya? Está todo el episodio del rey ausente, están las sesiones de Bayona, etcétera, etcétera. Cuando se cree que Cádiz ha podido institucionalizar el pactismo, llega el poder real a reforzarse, ¿verdad? Y esto en realidad pues no ayudó en absoluto a unas provincias ultramarinas que se sentían mucho más independientes que lo que habían estado en todo el periodo colonial, ¿verdad? En México, apunta Tulio Alperin, a diferencia de la América del Sur, fue la protesta india y luego mestiza la que calibró la primera parte de la revolución. Esa primera parte de la revolución se agota, desaparece Hidalgo, sigue Morelos llevando la bandera de la independencia, Morelos también se agota y digamos que entonces la lucha, que era una lucha insurgente, va a tomar un cariz conservador, en el sentido de que van a ser oficiales reales, convertidos, qué sé yo, a cierto tipo de protonacionalismo, ¿verdad? Los que se van a hacer con la consumación de la independencia. Y esto pues lo va a liderar Iturbide, ¿verdad?
La primera parte de la revolución condujo al fracaso al enfrentar a las clases altas, adineradas y blancas de las ciudades, ¿verdad? Con los insurgentes, o sea, hay que leer, qué sé yo, hay que leer a los estudiosos de entonces, a los conservadores como Lucas Alamán, ¿verdad? De cómo se sentían esas clases altas mexicanas amenazadas por la muchedumbre, por la chusma que seguía a Hidalgo. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿verdad? Está bien documentado. Hay que leer a los mexicanos, que a mí me tocó leerlo justamente cuando hago mi tesis de posgrado. La consumación de la independencia mexicana, 11 años después del Grito de Dolores, es un armisticio. Eso lo señala Alperin Dongui, ¿ya? Es un armisticio entre la revolución insurgente, o sea, la primera revolución insurgente, ¿verdad?, de Hidalgo, y la contrarrevolución locales, ¿verdad? La contrarrevolución procede de las filas reales, ¿ok? Entonces, vean ustedes, lo que está señalando Tulio Alperin Dongui es que no podemos establecer una continuidad entre aquella primera insurgencia revolucionaria y la contrarrevolución que lideraban, digamos, los ejércitos reales, ¿verdad? ¿De dónde? Digamos, de su seno, es de donde sale Iturbide. Bastante más reciente a la que acabo de exponer, una nueva historiografía abona un territorio bastante yermo. Sayit Herrera se ha centrado en el Reino de Guatemala y los límites impuestos al poder real. Afirma el autor que la crisis de la monarquía española, desatada en 1808, produjo una revolución constitucional en que se vio inmerso el Reino de Guatemala. Por esa misma razón digo que no se podía establecer un parangón entre la lucha por la independencia de México y lo que acontece en el Reino de Guatemala. ¿Por qué? Porque aquí no hubo lucha, ¿ya? O sea, las luchas, si lo podemos entender, se daban en la prensa, se daban en los municipios, se daban en los ayuntamientos, ¿verdad? Pero enfrentamiento entre grupos sociales, qué sé yo, entre las castas, los mestizos, etcétera, etcétera, y los grupos dominantes de Guatemala o de El Salvador o de Nicaragua o de Costa Rica, eso no aconteció. Por eso es que hay que revisar a fondo, ¿verdad? Qué era lo que estaba pasando en las alcaldías, qué estaba pasando en los ayuntamientos de las diferentes ciudades centroamericanas que se ha hecho, ¿verdad? En nuestro caso particular, Vicente Gómez ha hecho un trabajo muy interesante sobre lo que acontecía en el ayuntamiento de Cartago y otros ayuntamientos de las ciudades principales de la provincia de Costa Rica para entonces. Y bueno, entonces termino diciendo al respecto que de todo lo acontecido devino un asunto fundamental, y eso lo señala Sayit Herrera. La suprema potestad ya no procedía del monarca, sino de la nación. Eso lo aprendimos después del constitucionalismo de Cádiz, después del pactismo, después de la presencia de los diputados americanos en las Cortes de Cádiz, ¿verdad? Por cierto, y eso lo señala Sayit, el representante de Guatemala tenía su propia estrategia. Hay una carta donde se revela cuál es la estrategia que debe seguir el representante de Guatemala. No olvidemos tampoco, ¿verdad?, la participación de Florencio de Castillo en las Cortes de Cádiz. ¿Ok? La opinión pública, además, también fijó su posición a través de la prensa, espacios públicos fundamentales, ¿verdad?, que también tenemos que traerlos a colación, porque de otro modo no podríamos entender, ¿verdad?, cómo la independencia se extendió y no solo se extiende, sino que se conoce ya, no es nada más conocida por los segmentos educados, por los segmentos blancos, no. Digamos que existe una idea de la independencia en segmentos menos educados que pertenecían a otros estratos sociales. Ok. Recientemente, además, ya dejamos a Sayit Herrera con su cuestión del Reino de Guatemala, ¿verdad? Pero más recientemente, en el 2018, Héctor Pérez Brignoli ofrece un análisis comparado de las independencias hispanoamericanas. La primera ola revolucionaria entre 1808 y 1814 afectó muy tangencialmente a Centroamérica. Y el constitucionalismo de Cádiz
campeó libremente por esta Centroamérica, ¿verdad? Pero en la segunda ola revolucionaria, que es después de 1814, vean ustedes que eso tiene que ir asociado justamente a los desarrollos de la península ibérica, ¿verdad? En la segunda ola revolucionaria, los avatares del caso mexicano, con sus inevitables repercusiones en Centroamérica, ilustraban el otro extremo. O sea, que de algún modo Centroamérica se iba a decantar justamente por el triunfo de una revolución pacífica y conservadora. Eso lo dice don Héctor Pérez Brignoli. Y digamos que lo que acontece en Centroamérica, pues sí, ¿ok? ¿Qué significa? No es que en Centroamérica no se desconocía lo que estaba sucediendo en México, ¿no? En Chiapas se conocía, digamos, casi que inmediatamente lo que acontecía ya no solo en la Ciudad de México, sino de cómo no solo se había encendido la chispa revolucionaria, sino de cómo se había consumado la independencia con el episodio de Iturbide, ¿verdad? Entonces, a lo que vamos es que cuando Guatemala se apresta a expedir su proclama de independencia, ¿verdad? No es desconocido lo que está sucediendo en México, y que Chiapas, además, ¿verdad? Se apresura ya no solo a firmar este acuerdo o esta proclama, sino que se declara independiente de Guatemala y se anexa a México. Entonces vean ustedes cómo nosotros tampoco podríamos, digamos, disociar lo que está sucediendo en Guatemala, lo que está sucediendo en Chiapas, de lo que va a acontecer posteriormente a fines de octubre en la ciudad de Cartago, por ejemplo. Lo que sigue es bien conocido, el Plan de Iguala y la principesca entrada de Agustín de Iturbide a la Ciudad de México. Llamamos aquí la atención sobre el libro de Hernán G. Peralta, Agustín de Iturbide y Costa Rica. Voy a hacer una síntesis muy breve de mucho de lo que nos dice el libro de don Hernán G. Peralta, ¿verdad? Los patricios de Cartago declaran su unión al Imperio Mexicano cuando Guatemala y Chiapas también lo habían hecho. Sintieron los grupos dominantes de las principales ciudades hispanoamericanas alguna vez más amenazado su entorno que cuando los insurgentes mexicanos fueron dueños de la situación. Pues no, ¿verdad? Mueran los gachupines, ese era el grito de guerra. No olvidemos el episodio de la Lóndiga, ¿verdad? Donde toman a los principales comerciantes, a los representantes, digamos, de las clases más adineradas de Guanajuato, incendian la Lóndiga, ¿verdad? No olvidemos tampoco la exhibición de las cabezas de los principales insurgentes de Allende, de Hidalgo, etcétera, ¿verdad? En picas para escarmiento de los insurgentes. O'Gorman es el primero en llamar la atención por cuanto fue Iturbide el primero que se ocupó de deslindar la primera insurgencia, o sea, del populacho que seguía Hidalgo, de la consumación de la independencia que solo a él correspondía, ¿verdad? Entonces, hablo de deslindar ya porque Iturbide era el primero en, digamos, en disociar aquella primera insurgencia de un populacho insurgente y revolucionario, ¿verdad? De la consumación de la independencia, que es un acto, si se quiere, que toma la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México, que es una entrada principesca. No olvidemos el envanecimiento de Iturbide cuando se proclama emperador de México, etcétera, etcétera. Pero no olvidemos que Chiapas, Guatemala y Costa Rica, o más bien Cartago, se declaran pro Iturbide, ¿verdad? Que eso es lo que trata el libro de don Hernán G. Peralta. En México no hubo manera de conciliar a los conservadores con los liberales. Esto se va a lograr después del Segundo Imperio, cuando se miden fuerzas entre los liberales y conservadores, y resulta justamente, ¿verdad?, la inauguración de ese periodo histórico que se llama Porfiriato. Pero eso es parte para otra conferencia, ¿ok? Digamos ya para concluir que la independencia de Centroamérica cabalga entre las decisiones que toman los grupos dominantes en cuanto a su relación colonial con España y la adhesión a entidades territoriales mayores, Imperio de Iturbide, entre comillas, ¿verdad? Nunca hubo,
reyertas entre los grupos sociales centroamericanos, más que las que se daban a nivel de cabildo, ¿verdad? A nivel de debate, que se defendían diferentes puntos a nivel de cabildo, a nivel de debate, ¿verdad? Y en los mismos cabildos, cabildo de Cartago, cabildo de San José, cabildo de Heredia, cabildo de Alajuela, ¿verdad? O los cabildos guatemaltecos o los cabildos hondureños, ¿verdad? En esos cabildos es donde nosotros tenemos que buscar las diferencias hacia el interior de estas sociedades, de las sociedades provinciales, de lo que compuso en algún momento el Reino de Guatemala. Muchas gracias. Muchas gracias, Arnaldo. Seguidamente pasamos a un periodo de preguntas. Vamos a dar algunos minutitos porque el Facebook va un poquito más atrás que el Zoom y no aparecen todavía los comentarios y las preguntas. Sin embargo, no sé si don Hugo quisiera hacer alguna de las preguntas, quisiera hacer alguna pregunta o si Esperemos alguna una pregunta de don Hugo, pero ya también espero una pregunta de doña Carolina. Por aquí le estamos cocinando. Muchas gracias. Gracias, doña Carolina. Un saludo cordial y aprovecho para saludar también a doña Laura, a don Vladimir de la Cruz y por supuesto a don Arnaldo Moya, que nos ha brindado tan excelente conferencia y un extraordinario repaso a las independencias centroamericanas. Yo quisiera, don Arnaldo, preguntarle sobre el peso relativo de los movimientos independentistas latinoamericanos y de las revoluciones armadas, sobre todo suramericanas, como usted señaló, bueno, los casos también, las revueltas en su momento en México, frente al proceso de decadencia del Imperio Español, que viene de mucho más atrás y que se interactúa con el ascenso de nuevas potencias en Europa, por supuesto, el capitalismo frente al mercantilismo en que se había cimentado el Imperio Español, la presencia en la corona española de elementos todavía muy ajenos y muy reaccionarios frente al creciente iluminismo, al interés por las ciencias y el auge del comercio desde los Países Bajos, Inglaterra y demás, y por supuesto concluyendo, entre otras cosas, en la invasión napoleónica a España. Desde su perspectiva, ¿qué peso tiene este proceso largo de decadencia del Imperio Español, de desmembramiento del Imperio Español, en algunos casos hasta de harakiri del Imperio Español, y qué conexión tienen, qué peso tienen y qué conexión tienen con las revueltas revolucionarias independentistas en América Latina? Esto ha sido muy bien tratado por algunos autores. Algunos de los puntos que mencioné que eran fundamentales para Tulio Alperín-Dongui lo tocan, ¿verdad? De hecho, existen, bueno, casi que se inscribe todo este proceso dentro de la larga duración, ¿verdad? Después de las reformas borbónicas. Las reformas borbónicas lo que quieren es, digamos,
señalar un nuevo pacto, ¿verdad? Pero es un nuevo pacto que le devuelva a la administración española como cierta efectividad que ha perdido. Y esta efectividad que ha perdido se torna más notoria, sobre todo a partir de 1808, ¿verdad? Con la invasión napoleónica. Entonces, claro, es un imperio debilitado y vea usted, Hugo, que no, digamos, no pierde el control. El control no lo pierden las colonias en el sentido de que aprenden a gobernarse a sí mismas, ¿verdad? De algún modo se ha señalado también que estas colonias, que esas colonias que tienen una metrópoli en crisis, ¿verdad? La metrópoli a través de diferentes canales ha hecho más flexible el comercio, que ya no solo pueden comerciar entre sí las colonias, sino que pueden comerciar con otras metrópolis, ¿verdad? Porque a raíz de las guerras que estaba librando España con Inglaterra, por ejemplo, el comercio se ha contraído, hay crisis económicas muy fuertes, ¿verdad? Hay momentos también, digamos, de gran actividad económica, pero de algún modo también se señalan las épocas críticas de la economía como muy fuertes, ¿verdad? Se dice que en Buenos Aires, ¿verdad? Y que en Montevideo los cueros que tenían para exportar a Europa, ¿verdad? Llegaban a ser montañas mucho más altas que las casas que estaban en esas ciudades, ¿verdad? O sea, para medir un poco el impacto de las crisis que padece la América colonial a raíz, ¿verdad?, del debilitamiento del Imperio Español. Eso es, y no olvidemos tampoco, ¿verdad?, que Veracruz es un puerto sumamente activo, que toda la fachada atlántica de la América hispana, ¿verdad?, comercia ya no solo con España, sino con algunos puertos europeos. ¿Ok? La revolución industrial es un pivote central para poder dar esas explicaciones, ¿verdad? España se ha quedado atrás, España ha gastado mucho dinero en guerras, España le ha entrado mucha plata, muchos comerciantes españoles cuando ven que el asunto se pone, digamos, que está pasando a castaño oscuro, ¿verdad? Abandonan América. Está la suerte de los canarios, ¿verdad? Hay canarios sumamente enriquecidos que se regresan a Europa, ¿verdad? Entonces, claro, todo esto debilita la economía del Imperio Español. Ahora asociemos el debilitamiento de la economía española, ¿verdad?, al debilitamiento de las estructuras de poder. Entonces, claro, es una ecuación perfecta para poder entender, aún con la reacción absolutista, ¿verdad?, de España después de 1814, para poder entender la descomposición, la desestructuración del Imperio Español. O sea, ya no le quedaba otra. El imperio estaba agónico, lo único que faltaba era que le dieran una estocada final, que fueron los procesos de independencia. Procesos de independencia que en algunas partes empiezan en 1810, terminan en 1821, pero en algunas partes, como en la parte sur de América, ¿verdad?, van culminando hacia 1825. Y vea qué interesante, porque sí es cierto, empieza la gravitación sobre todo de Inglaterra. Y de 1825 a 1850 es lo que llama Tulio Alperindón y el periodo de la larga espera, ¿verdad? No se sabe cuál va a ser la suerte de los muy recientes estados latinoamericanos. Ve usted el caso de Centroamérica, ¿verdad? Pasará qué sé yo, a formar en 1825 la Federación Centroamericana, de triste recuerdo, ¿verdad? En 1838 termina la Federación Centroamericana y no hay absolutamente nada posible para resucitarla. Ni Justo Rufino Barrios, en la década de los 1880, ¿verdad?, logra resucitar a esta Federación Centroamericana. Y la Unión Centroamericana, como bien lo señalaba Carnes, ¿verdad?, no se logró, siendo realmente pues geográficamente muy pequeña, ¿verdad? Y no se pudo, sinceramente, ni el sueño hispanoamericano el sueño panamericano de Bolívar, ¿ok? Distinto, qué sé yo, a la unión que logra México, a pesar de que en 1847, ¿verdad?, le son amputadas tres estados importantes, grandes, ¿verdad? Bueno, pero todo esto cabe, ¿verdad?, para poder explicar justamente cuál es el propósito de, qué sé yo, de conferencias como esta, pero también para poder explicar el devenir de la América Latina en el siglo XIX y por qué no en el XX, ¿verdad?
y hasta bueno, pues hasta procesos que son absolutamente contemporáneos. Aquí tenemos varias preguntas, Arnaldo. Voy de una en una. Perfecto. Son bastantes. Son muchas, no te preocupes. Pero vos lo podés, mira, vos las puedes seleccionar. Muy bien. En el sentido de que si hay dos preguntas parecidas, entonces sí. las vinculamos, ¿ya? Sí, okay. La que yo te iba a hacer, ya alguien por aquí también la incorporó. ¿Cuál fue la principal razón de la caída del imperio de Iturbide? Pregunta Gabriel Cerdas. Gabriel Cerdas. ¿Qué te puedo decir del imperio de Iturbide? Mira, muy estudiado en México, pero ahora, ¿verdad? No olvidemos nosotros que México tiene, o tenía hasta hace muy poco tiempo, digamos hasta hace un par de décadas, 3 décadas, 3 no personas muy importantes, ¿verdad? Iturbide, Maximiliano y Porfirio Díaz. No se estudiaban porque no existían, ¿ya? Entonces se inaugura desde fines de la década de 1980 y principios de los 90 sendos estudios sobre Iturbide, sobre Porfirio y sobre Maximiliano, ¿ok? Posiblemente, y esto es una hipótesis, ¿verdad? La caída de Iturbide tiene que ver con el debilitamiento del conservadurismo mexicano, ¿ok? ¿Por qué digo esto? Bueno, porque también nosotros no tenemos que olvidar que el liberalismo mexicano que campea libremente en el territorio mexicano es fuerte y se está empoderando, ¿verdad? Y es que eso no lo podemos ver nosotros, digamos, en coyunturas muy cortas, tenemos que verlo en la larga duración. Eso tiene que ver, por ejemplo, que en 1825 no se está conmemorando la independencia o el grito de independencia de Dolores, ¿no? Se está conmemorando el plan de Iguala y a Iturbide, ¿verdad? Pero de un momento a otro ascienden los liberales, entonces ya no, ellos traen todo otro orden, ¿verdad? Entonces ya va a ser otra vez Hidalgo, ¿verdad? Y el grito de Dolores, ¿ok? En 1834 con Santana, de nuevo los conservadores, el poder conservador, ¿ok? Definitivamente, después de Maximiliano, en el Cerro de las Campanas, y cuando ya el futuro mexicano es absolutamente liberal y viene el porfiriato, ¿verdad? Entonces ya las conmemoraciones van a ser las propias de Hidalgo y de Morelos y de ese panteón heroico mexicano, ¿verdad? Y entonces, claro, en la medida en que asciende, digamos, en que asciende al Olimpo de los héroes mexicanos, Hidalgo, un tanto igual, ¿verdad? Desciende Iturbide, ¿ves? Entonces, claro, en ese sentido, nosotros lo que tenemos que ver es que la historia mexicana del siglo XIX se resolvió, ¿verdad? Entre las luchas entre liberales y conservadores, que se inaugura, ¿verdad? Inmediatamente después del proceso o de la consumación de la independencia por Iturbide. Iturbide tuvo, el imperio de Iturbide es, digamos, muy momentáneo. De hecho, y eso usted lo tiene que saber, ¿verdad? Cuando Cartago quiere jurar el imperio, Iturbide tiene un mes de haber caído, ¿ok? Y bueno, y Cartago jura el imperio cuando Cartago todavía es capital de la provincia de Costa Rica. Así es. Katy CK pregunta, ¿cómo se llama el libro del señor Peralta? ¿Y cuál el libro del señor Peralta se llama Costa Rica, mira, se debería llamar Costa Rica, no, dame para ver, aquí lo tengo. Agustín de Iturbide y Costa Rica. Agustín de Iturbide y Costa Rica es como se llama, exactamente. El autor es Hernán G. Peralta, exactamente. La otra pregunta dice, de Sergio Moya, ¿usted considera que la literatura estuvo relacionada a movimientos independientes en América? La literatura está relacionada históricamente, ¿verdad? Si nosotros logramos establecer la relación. En el sentido, si nosotros leemos a algunos de los mexicanos más importantes, literatos mexicanos, nosotros podemos desprender mucho de lo que nos enseña el pasado mexicano y que tiene que ver con luchas revolucionarias, aún antes, o por lo menos con pensamiento revolucionario, aún antes de los procesos de independencia, qué sé yo, los bandidos de Río Frío, ¿verdad? Es una cosa realmente maravillosa. Cuando leemos Pueblo en Vilo nos damos cuenta
eso es de la Revolución Mexicana, pero de 1910, ¿verdad? O sea, 100 años después de la lucha de independencia, ¿verdad? Pero cuando leemos la historia de San José de Gracia nos damos cuenta, Gracia antes de la independencia, ¿ok? Entonces, vea usted cómo la literatura puede contribuir, esclarecer los procesos históricos siempre y cuando la sepamos utilizar, ¿verdad? Y Diana Araya pregunta, recibimos esa independencia con recursos económicos para formar república. ¿Eso tenía algún costo económico? ¿Alguien lo asumió? Cuando esta señorita me hace esa pregunta, ¿estamos hablando de Centroamérica o estamos hablando de Costa Rica? Me imagino que de Costa Rica. Si estamos hablando de Costa Rica, en realidad no había recurso económico, ¿verdad? Sí, no. Y lo que nosotros tenemos que decir al respecto es que la mayoría de la gente que va a estar independiente después del 29 de octubre de 1821 no tiene mayor idea de lo que se está concibiendo como la independencia de Costa Rica, ¿verdad? O sea, tenemos que ir a un pacto de concordia, tenemos que ir a los primeros pasos que da una entidad que no se sabe si sinceramente va a ser una república o un estado con un estatus distinto, ¿verdad? O sea, estamos justamente en esos primeros pasos porque nosotros no podemos hablar de república sino después de mediados del siglo XIX. Pero si tenemos que hablar de las identidades nacionales, no es sino después de 1880. ¿Ya? Yo pongo un ejemplo a mis estudiantes. O sea, cuando nosotros queremos ver una nación en 1850, 1860, pues es bastante difícil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque justamente no fue el Ejército Nacional el que nos fue a defender a los costarricenses, qué sé yo, en Santa Rosa y en Rivas, ¿verdad? Era justamente, qué sé yo, la tropa alajuelense, la tropa cartaginesa, la tropa Josefina, y así se les recibió, ¿verdad? Esas tropas enfermas que regresan en 1856 no es el Ejército Nacional, ¿ya? Son las tropas, es el ejército de Cartago, el de Heredia, el de San José, etcétera, 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 ¿verdad? Así es que no vamos a hallar la nación cuando todavía no es nación. Estamos, digamos, en momentos proto-nacionales muy importantes, ¿verdad? Pero la nación como tal, con identidades propias y con idea de lo nacional, situémosla después de 1880. No veo el nombre, pero dice, gracias señor Moya por su conferencia. ¿Podría ampliar un poco lo que usted expresaba sobre la oposición entre las clases dominantes de aquel momento, peninsulares y criollos, pero sobre todo algún hecho histórico específico sobre las alianzas entre estos en el caso de Centroamérica? En el caso centroamericano no es difícil establecer este tipo de alianzas, ¿verdad? Cuanto obispo o arzobispo de Ciudad de Guatemala llegaban, digamos, a coronar con éxito su carrera, por lo general eran peninsulares. El bajo clero era criollo, ¿ya? Claro, eran blancos, pero nacidos en América, en Guatemala, en El Salvador, en Costa Rica o en cualquiera de las provincias centroamericanas, ¿verdad? Hay relaciones digamos que hay negociaciones hacia el interior de los grupos dominantes, ¿verdad? Si usted revisa, qué sé yo, las actas y revisa la documentación de época, se dará cuenta que los gobernadores, o sea, los representantes del rey en Cartago, en qué sé yo, en León, en San Salvador, en la ciudad de Guatemala, generalmente eran de origen peninsular, ¿ya? Difícilmente iba a llegar un criollo a coronar con éxito toda una carrera, qué sé yo, una carrera exitosa siendo criollo, ¿ok? No porque los criollos no tuvieran algún tipo de poder, pero era sobre todo económico, ¿verdad? Y no podían desplazar a los principales puestos que había asignado la administración española a los peninsulares, ¿ya? Esa es una de las grandes fuentes de fricción que se da en el momento de la independencia. Muchas gracias. Esta pregunta era de Omar Talavera. Y finalmente, Macarena Barahona hace un comentario que me parece muy pertinente, apropiado para cerrar esta magnífica conferencia. Dice, excelente querido Arnaldo, das una perspectiva regional que casi nunca se aporta. Precisamente eso es lo que estamos buscando con estas conferencias, con este ciclo de conferencias. Rompes el ombligo y nos incorporas a la región. Saludes. Muchas gracias, mi querida Pilar. Muchas gracias. Creo que con esto podemos cerrar
esta conferencia, agradeciendo nuevamente a doña Laura, a Hugo, a Vladimir, a Kimberly, Liliana, y especialmente al conferencista de hoy, que nos ha dado una visión muy sintética y muy completa de esta Centroamérica y su relación con México. De verdad, toda una lección magistral. Muchísimas gracias a todos. Yo me despido no solo de ustedes, sino que me despido de la gente que nos ha estado escuchando. Y pues sí, es una cuestión compleja, mucho más compleja de lo que se podía imaginar muchos americanistas, en especial los que nunca nos trataron como centroamericanos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Buenas tardes.